Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un varón de 32 años que 6 meses después de un traumatismo severo por colisión vehicular presenta un cambio profundo en su función intestinal. Desde el evento desarrolla constipación marcada por retención de heces en el colon distal, alternando con episodios de incontinencia fecal. En la exploración neurológica destaca un dato clave: disminución del tono del esfínter anal. La pregunta clínica central no es únicamente qué nervio controla cada componente, sino qué nivel de la vía neural puede explicar simultáneamente la constipación y la pérdida del control esfinteriano. Para responder, es imprescindible integrar la inervación parasimpática del colon distal y el control voluntario del esfínter anal. En el desarrollo del caso, la evaluación muestra acumulación de heces en el colon distal por alteración de la motilidad junto con tono esfinteriano reducido, lo que explica la coexistencia de retención fecal e incontinencia. Este patrón sugiere una lesión que compromete tanto la estimulación parasimpática del peristaltismo distal como la inervación somática del esfínter anal externo. Base neuroanatómica y autonómica. La motilidad intestinal y la continencia dependen de un equilibrio preciso entre sistemas autonómicos y somáticos. En el peristaltismo del colon, proximal al ángulo esplénico, el control parasimpático es por el nervio vago, y distal al ángulo esplénico, colon descendente, sigmoide y recto, el control parasimpático es dado por los nervios esplácnicos pélvicos S2, S3 y S4. En el esfínter anal interno es músculo liso y mantiene la contracción tónica por simpático y se relaja ante distensión rectal mediante parasimpático S2, S3 y S4. El esfínter externo, músculo estriado, es control voluntario a través del nervio pudendo, cuyas fibras motoras se originan en S2, S3 y S4. La fisiopatología integrada. Una lesión del cordón sacro S2, S3 y S4, particularmente a nivel del cono medular, produce un daño de neurona motora inferior que afecta de manera conjunta. Primero, la entrada parasimpática al colon distal, con disminución del peristaltismo, constipación y retención fecal. Y segundo, la salida somática voluntaria hacia el esfínter anal externo por vía del nervio pudendo, con hipotonía esfinteriana e incontinencia fecal. Esta combinación explica de forma coherente la clínica mixta del paciente. Interpretación clínica. La presencia simultánea de constipación distal y disminución del tono del esfínter anal orienta a una lesión que compromete S2, S3 y S4 en conjunto, más que a una lesión aislada del nervio pudendo o a un nivel espinal superior. Por ello, la estructura cuya lesión explica mejor el cuadro es el cordón sacro. Puntos clave. La motilidad del colon distal depende del parasimpático sacro y la continencia fecal requiere la integración del control voluntario del esfínter anal externo, ambos con origen en S2, S3 y S4. Cuando una lesión a nivel del cordón sacro interrumpe estas vías, se produce una disminución del peristaltismo distal que favorece la retención fecal, junto con una debilidad flácida del esfínter externo que condiciona incontinencia. Este patrón clínico mixto es característico de lesiones del cono medular y no se explica adecuadamente por lesiones aisladas de nervios periféricos o por niveles espinales más altos. Preguntas: ¿qué segmento del sistema nervioso controla el peristaltismo del colon distal al ángulo esplénico? Los nervios esplácnicos pélvicos S2, S3 y S4. ¿Qué nervio proporciona la inervación somática voluntaria del esfínter anal externo? El nervio pudendo, con origen en S2, S3 y S4.
¿Por qué una lesión aislada del nervio pudendo no explica la constipación de este paciente? Porque el peristaltismo del colon distal depende del parasimpático sacro, no del pudendo. ¿Qué tipo de lesión neurológica se produce típicamente en el cono medular? Lesión de neurona motora inferior de las raíces S2, S3 y S4. ¿Qué estructura lesionada integra constipación distal e incontinencia fecal con hipotonía esfinteriana? El cordón sacro. Recuerda, el control de la defecación distal requiere la integridad funcional de S2, S3 y S4, que aportan tanto el parasimpático responsable del peristaltismo del colon distal como la inervación somática del esfínter anal externo. Una lesión del cordón sacro interrumpe ambas vías, produciendo retención fecal por hipomotilidad e incontinencia por debilidad del esfínter externo. En este caso, la respuesta correcta es lesión del cordón sacro S2, S3 y S4. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.